es Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Señor. Padre bendito, tú eres grande, Señor. Tú eres santo, Dios mío, tú eres santo, Dios del cielo. Tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Sí, amén. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Aleluya. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Sí, Señor. Gracias, Padre bendito. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Padre bendito. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Jesús. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Bueno, en ese mismo espíritu nos sentamos, por favor. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga a Dalai. Dios te bendiga. Pues nos acompaña nuestra hermana Dalai. ¿Cómo le decimos, hermanos? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Ah, sí, Dalai y Esme. Y Esmeralda. Esme también. Ah, bueno. Todos somos nuevos en esta iglesia. Gloria a Dios, pues. Vamos a leer ahí en el libro del Mateo 14. Amén. Pues Dios le bendiga en esta mañana. Estamos aquí desde la ciudad, desde Toluca, Estado de México, transmitiendo desde la iglesia Cristo Viene, nuestro servicio dominical. Dios les bendiga a todos los que van a ver esta transmisión. Pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios después de haber alabado a nuestro Dios en el libro de Mateo 14, 13 en adelante. Gloria a Dios. Mateo 14, 13. Amén. 14, 13. Que así vamos a orar, que Dios tome control de nuestras vidas, que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Ya lo tienen, hermanos? Yo lo voy a leer, me van siguiendo con la vista. Gloria a Dios. Lo voy a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 14, 13. Mateo 14, 13. El tema de hoy yo le puse: denles de comer, ¿verdad? Así se llama este tema. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pies desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traérmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y se regocijaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierre tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que nos dirija. Padre de la gloria, una vez más, bendito Dios, aquí estamos delante de tu bendita y santa presencia.
Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En esta mañana te damos gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, por cada una de sus vidas. Señor, toma nuestras cargas, aligera nuestras cargas, bendito Cristo. Mira, Señor, aquí están cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades, Padre. Yo te pido que tú los ayudes, que tú los fortalezcas. Llena sus lámparas de aceite, Padre. Glorifícate en cada una de sus vidas, Cordero Santo. Y hoy, mira, Dios mío, hemos leído tu bendita palabra, que es santa, que es poderosa. Bendito Dios, preparas nuestras mentes, prepara nuestros corazones. Bendito Dios, quita el cansancio, el sueño, Señor, y todo lo que estorba en nuestras vidas. Señor, queremos oír tu voz. Queremos, Señor, oír tu voz, Padre, sentir tu presencia. Y en medio de esta palabra, Señor, trae consuelo, Dios mío. En medio de esta palabra fortalece al que está caído, Señor, al que no tiene fuerzas, Padre bendito, al que está angustiado, desesperado, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para restaurar, para fortalecer cada vida. Mira, Dios mío, he leído tu palabra, Señor. Pasa un carbón encendido en mis labios, que no sea mi mente, que no sea mi corazón, oh Dios mío, que no sea mi mente, mi corazón, que sea tu Espíritu Santo. Bendito eres, Cordero Santo, alabado sea tu santo nombre, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Cristo de la gloria. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú te mueves con poder, bendito Dios. Ay, santo, mi alma te alaba, derrama tu presencia, Padre. Toca los Espíritus Santos, toca los Corderos Santos. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos a ver ese tema, hermano, aquí en Mateo, donde estábamos, en Mateo 14. Pues Dios les bendiga, ¿verdad? Cada uno de los hermanos que hoy vinieron. Y pues yo creo que dentro de poquito pues ya vamos a tener que ver cómo nos vamos a agrandar, hermanos, porque pues seguimos invitando más personas, ¿verdad?, que no han podido venir, pero pues Dios nos ayuda, hermano, a seguir adelante. Y mira, hermano, pues damos la gloria a nuestro Dios, hermano. Dice aquí la palabra de Dios, gloria a Dios. Dice aquí, y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca al lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo este tema. Espera, los pequeñitos. Gloria a Dios. Amén, amén. No quiere dejarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos viendo este tema, hermano, de la alimentación a los 5,000, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama denles de comer. Y mira, hermano, este es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús ha hecho, ¿verdad? Cuando vemos la Biblia, la palabra de Dios, hermano, vemos a Jesús sanando enfermos, paralíticos, haciendo milagros extraordinarios, pero este es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús ha hecho. Y dice que le dio de comer a una multitud muy grande. Bueno, aquí en el contexto de este capítulo que estamos leyendo, dice que había muerto Juan Bautista. Juan Bautista había muerto, ¿verdad? El que apareció en el desierto, de que Jesucristo dijo que era el mayor de los profetas. Él aparece en el desierto diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y Juan venía predicando la palabra de Dios, preparando el camino del Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, a Juan Bautista dice ahí que pues le quitaron la vida, ¿verdad? Le quitaron la vida, y dice que oyendo Jesús esto, hermano, se apartó de allí y se fue ¿a dónde? Hermanos, se fue en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde la ciudad. Dice que se fue a un lugar desierto y apartado, ¿verdad? Se subió a una barca y se fue a un lugar desierto y apartado, pues había muerto Juan Bautista. Y pues dice la palabra de Dios que Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, hermano. Entonces había un dolor en el corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Y se apartó. Y bueno, ¿cuántas veces, hermano, nosotros en el camino de Dios, hermano, hemos estado en momentos difíciles, ¿verdad? ¿Cuántas veces han venido momentos difíciles a nuestra vida?
Muchas veces, ¿verdad? Hemos vivido momentos en que decimos, ya no queremos seguir, hermano. Ya no podemos, porque viene la aflicción, hermano, viene la tristeza a nuestra vida. Yo no sé, hermano, algún familiar, algún problema, hermano, y conociendo de Dios, a veces dices, ya no quiero seguir, ya no puedo, ya no tienes fuerza. Pero cuando vemos aquí la palabra de Dios, hermano, dice que Jesús se fue a un lugar apartado y desierto. Pero dice aquí la palabra de Dios que la multitud lo seguía, hermano. Es decir, hermano, aunque estemos pasando momentos difíciles, la obra de Dios tiene que continuar. La obra de Dios tiene que seguir. Yo recuerdo a un pastor, hermano, que él estaba predicando la palabra de Dios y le avisan. Y le avisan los hermanos, los sugieres, que uno de sus hijos acababa de morir en un accidente, ¿verdad? Que acababa de morir. ¿Y que hizo el pastor? Terminó su mensaje y siguió predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor nos enseña, hermano, que en medio de los problemas, en medio de las adversidades, nosotros tenemos que seguir adelante. No nos podemos detener, hermano. Dice que la obra de Dios tiene que continuar, hermano. Y dice aquí la palabra de Dios, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dice que la gente seguía al Señor Jesús, hermano. La gente lo seguía. Y luego dice aquí, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice, saliendo Jesús, vino una gran multitud sobre él, hermano. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era el que sanaba a los enfermos, era el que restauraba, ¿verdad? Entonces Jesús se fue a un lugar apartado, pero dice la palabra de Dios que la multitud vino a él, hermano, y el Señor, con todo el dolor que tenía, ¿verdad? De que Juan había muerto, él aún así, ¿verdad? Cuando miró la multitud, ¿qué hizo, hermano? Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que él tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Él tuvo compasión, hermano. Y bueno, cuando vamos a la escritura, dice que en ese día Jesús sanó a multitudes. Sanó muchísimo, o sea, dice que multitudes le seguían, hermano. Dice una gran multitud, dice, y saliendo Jesús, vino una gran multitud. Era una multitud muy grande. Y vino a Jesús, hermano, y Jesús, a pesar de que tenía su dolor, hermano, de que Juan Bautista había muerto, dice que él tuvo compasión y sanó a todos los que estaban enfermos. Dios es un Dios grande, hermano. Cuando vemos, hermano, ustedes han pasado por los hospitales, hermano. ¿Cuánta gente enferma no hay, hermano? Ahorita estamos viendo, hermano, en Veracruz, en Poza Rica, en todos esos lugares, hermano, las inundaciones, hermano, cómo quedó todo devastado. Y estamos orando, hermano, por esos lugares. Que Dios haga misericordia. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que sanó a todos los enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron él, sus discípulos, diciendo, el lugar está desierto y la hora ya pasada, despedir a la multitud. Y dice que cuando anocheció, hermano, la gente ahí estaba, hermano. Él los había sanado a todos, porque sanó a muchos, a una multitud. Pero yo lo que me llama la atención de este pasaje aquí en el versículo 15, dice, y cuando anocheció, se acercaron él, sus discípulos, diciendo, el lugar está desierto y la hora ya pasada. O sea, la multitud, hermano, ahí estaba. La multitud no se iba, hermano, y ya los había sanado a todos, porque él no dejó ningún enfermo sin sanar, hermano. Imagínense, hermano, en aquel entonces, hermano, cuántos enfermos había. No había médicos, hermano, como hoy en día hay tantos médicos. Antes no, hermano, y había muchos enfermos, y dice que él los sanó a toda una multitud, hermano, venía y Jesús los sanaba, porque Jesús no dejó ningún enfermo sin sanar. Pero cuando vemos la escritura, hermano, dice que ya era noche y la multitud ahí seguía. Yo me preguntaba, ¿por qué seguía la multitud ahí, hermano? ¿Qué es lo que pasaba, verdad? No se iban. O sea, él los había sanado, pero la multitud ahí seguía, hermano. Ahí estaban con Jesús. Gloria a Dios. O sea, hermano, es que Jesús lo llena todo. Es que Jesús lo es todo, hermano. En nuestra vida, hermano. Amén, gloria a Dios. O sea, la multitud había sido sanada. Yo no sé, hermano, cuántos milagros el Señor había hecho en la multitud, pero la multitud ahí seguía. Ahí estaban, hermano, contemplando al Señor, oyendo sus predicaciones, oyendo la palabra de Dios, hermano, y no se iban, hermano. Porque, mira, hermano, cuando Cristo llega a una vida,
Él transforma nuestra vida. Él cambia nuestra vida, hermano. Gloria a Dios. Yo conocí una hermana que vivía en una situación muy difícil y cuando llegó a Cristo, hermano, ella quería saber todo de Cristo. Ella leía la Biblia, ella cantaba, ella se gozaba, hermano. Todos los días iba a la iglesia y era nueva. Decían los hermanos que está viviendo en su primer amor. No, hermano, es que Jesucristo lo llena todo, hermano. En Él podemos tener consuelo. En Él podemos tener gozo, paz, hermano. Toda la multitud había sido sanada, hermano, pero seguían ahí. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué es lo que la multitud quería, hermano? Gloria a Dios. Y dice, anochecía y se acercaron a Él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y se acercaron los discípulos a Jesús, hermano, y le dijeron al Señor, mira, Señor, el lugar es desierto, ya es tarde, ya es noche, y hay una gran multitud, ya llevan días aquí con nosotros, y le dijeron los discípulos al Señor Jesús, despida a la multitud para que vayan y compren de comer. ¿Y qué nos enseña, hermano, este pasaje en el 15, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad? Los discípulos, hermano, querían decirle a Jesús, hermano, lo que Él tenía que hacer. Ellos, hermanos, le dijeron al Señor Jesús, Señor, despida a la multitud para que vayan y compren de comer. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos decirle al Señor lo que Él tiene que hacer? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en problemas, en situaciones y oramos y le decimos, Señor, y si le haces así, Señor, y si acá, y si esto y el otro, hermano? ¿Cuántas veces queremos que los problemas se solucionen a como nosotros queremos? Yo cuando no conocía de Dios, yo sí le decía al Señor, Señor, y si tú me ayudas a que yo me saque la lotería, y si tú me das un trabajo así, y si tú haces esto y el otro, hermano, pero no es lo que nosotros queramos. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Nunca debemos intentar ayudar a Dios. El Dios es el que hace todo en nuestras vidas. En la multitud ya estaba y los discípulos fueron y le dijeron, Señor, mira, hay una gran multitud, el lugar es desierto, no hay de comer, despídelo, Señor, para que vayan y compren de comer. O sea, los discípulos le estaban diciendo al Señor Jesús lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces sentimos que ya no aguantamos, hermano? Y nosotros oramos, hermano, a veces de manera sin sabiduría. Le decimos, Señor, hazle así. O Señor, tú puedes hacer esto, o tú puedes hacer aquello. Pero no, hermano. Nosotros decimos, ¿qué debemos decirle al Señor, hermano? Señor, haz tu voluntad. Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Pero, Señor, haz en mí tu voluntad. Nunca usted intente ayudar a Dios, hermano. Dios siempre sabe lo que hace, hermano. Solamente confíe en Jesucristo, hermano. Confíe en el Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Y qué respondió Jesús, hermano, a los discípulos? Les dijo, no tenéis necesidad de irse, denle vosotros de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Y por qué no tenían necesidad de irse, hermano? Porque estaban con Jesús. Porque Jesús es todo, hermano. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro médico, Él es nuestra fortaleza. Él lo es todo en nuestra vida, hermano. Por eso Jesús dijo, ¿por qué los van a despedir? Si la multitud me viene a ver a mí, quiere estar conmigo. Yo, gloria a Dios, el Señor los había sanado, el Señor había hecho milagros grandes en la vida de ellos. Y los discípulos decían, despídelos, Señor, despídelos. Pero el Señor Jesús dijo, no tienen necesidad de irse. Ellos quieren estar conmigo. Gloria a Dios. ¿Y quién no quiere estar con el Señor Jesucristo, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Mi hermano dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Qué dijo el Señor? Denle vosotros de comer. Y los discípulos, hermano, imagínense, hermano, era una multitud, hermano, que aquí la Biblia dice que eran 5,000, sin contar mujeres y niños. 5,000, ahora tomemos en cuenta, hermano, que suponiendo, hermanos, sin contar mujeres y niños, cada familia, cada esposo tenía su esposa. Y cada familia posiblemente tenían 2 o 3 niños, hermano. O sea, la Biblia registra, hermano, los historiadores registran que eran una multitud de 15,000 a 20,000 personas, hermano. Imagínense, hermano. Y Jesús le dijo a los discípulos, pues no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y los discípulos dijeron, Señor,
Nada más tenemos 5 panes y 2 peces. ¿De dónde vamos a ir a darles de comer nosotros a toda esa multitud? Y no tenemos nada más que tantos denarios para una multitud, no nos alcanza. Pero mira, hermano, creemos en el Dios de la bendición. Creemos en el Dios que bendice, hermano. Creemos en el Dios, hermano, que hace las cosas, hermano, que dice la palabra de Dios, hermano, que Dios pone donde no hay. Que Dios hace que donde nunca hubo, hermano, exista. Mira, hermano, Dios tiene poder, hermano. Yo un día oraba yo por un matrimonio, hermano, que estaba en crisis. Ese matrimonio estaba en una crisis tremenda, hermano. Se estaban a punto de divorciarse, problemas en la familia, los hijos, el matrimonio, hermano, y estaban a punto de divorciarse. Y me decían, pastor, yo voy a dejar a mi esposo. Y la hermana, yo también voy a dejar a mi esposo. Y yo, por más que trataba yo de conciliar, no, hermana, mire, que la palabra de Dios dice que usted y esto y aquello, hermano, y ellos no querían, hermano. Pero venían y me decían, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Yo no sabía qué hacer. Y yo empecé a orar, le dije, Señor, pues este problema yo lo pongo en tus manos, este hogar, este matrimonio. Mira que tiene sus hijitos, mira que se va a destruir este matrimonio. Era un matrimonio joven, hermano. Y yo le empecé a orar, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con este matrimonio? Y Dios me dio esa palabra, hermano. Que Dios pone donde nunca hay. Que Dios hace que donde nunca existió, hermano, exista. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo le empecé a orar al Señor y a decirle, Señor, que en este matrimonio haya amor. Que en este matrimonio se entiendan, que nazca el amor de nuevo en este matrimonio, que puedan reconciliarse. Y mira, al paso del tiempo, hermano, ese matrimonio se restauró. No había amor en ese hogar, hermano. Ya se había muerto el amor, pero yo le empecé a decir, Señor, tú pones donde nunca hay. Tú haces que donde nunca hubo, exista. Y mira, hermano, ese matrimonio se empezó a restaurar. La mano de Dios obró en ese hogar, hermano. Empezó a nacer el amor en ese matrimonio y se restauró. Y después eran uno de los matrimonios que más me ayudaban en la iglesia, hermano. Tenemos un Dios grande, hermano. Un Cristo de poder que hace milagros y hace maravillas, hermano. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿de dónde les vamos a dar de comer si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Y el Señor les dijo, traérmelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, se levantó los ojos al cielo, y bendijo y repartió y dio panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mira, hermano, cuando Jesús les dijo, tráermelos acá, el Señor no dejó que se fueran. El Señor dijo, no tiene necesidad de irse. Hoy vemos, hermano, una iglesia, hermano, que estamos viviendo los tiempos finales. Y estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Los últimos tiempos, por eso decíamos, ¿verdad? Que tenemos que buscar hoy a Dios más que nunca. Hermano, estamos en la recta final, hermano. Las profecías están en cumplimiento. Estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente, en Israel y en todas las naciones del mundo. Los temblores, los desastres y las enfermedades, hermano. Y todo lo que está aconteciendo, hermano. Pero la iglesia de hoy, hermano, tiene que levantarse en fe. La iglesia de hoy tiene que levantarse. Tenemos que creer en un Cristo vivo de poder. Porque, hermano, la iglesia se ha estado limitando, hermano. Jesús les dijo a los discípulos que intentaron aconsejar al Señor Jesús, y les dijo, no tiene necesidad de irse. Gloria a Dios. Y a veces, hermano, vienen los problemas, las necesidades, hermano, y la iglesia no sabe qué hacer, hermano, con las personas que vienen, ¿verdad? Ante los problemas que hay, hermano. Yo conocí a un pastor, hermano, que él oraba y decía a ese pastor, hermano, decía, Señor, no me traigas gente con problemas. No quiero gente con problemas de divorcios, de necesidades. Y le decía, hermano, pero pues entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Pues si la palabra de Dios dice que los enfermos son los que necesitan al médico. Y hoy en día llega la gente, hermano, y nosotros tenemos la iglesia. Debemos resolver los problemas, hermano, de clamar a Dios, que Dios resuelva esos problemas de la gente que tiene problemas y tiene necesidades. ¿Y qué hace la iglesia, hermano? Hoy en día, hermano, cuando tienen problemas, no los podemos enviar, hermano, y decirles que Cristo no tiene poder. Cristo tiene poder, hermano, para resolver cualquier problema.
y cualquier necesidad. Él tiene poder, hermano. Él es un Dios de poder. Gloria a Dios. Y a veces, hermano, la iglesia se está limitando, ¿verdad? Mi hermano, a veces decimos, pues, tienen problemas, los vamos a enviar al psiquiatra, al psicólogo, al médico. Hermano, y entonces, hermano, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo, hermano? No le podemos decir, Señor, despídelos, no. Nosotros tenemos que creer en un Cristo de poder, un Cristo que hace milagros, señales y maravillas, un Cristo que cambia, un Cristo que transforma, hermano. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo le decía a unos testigos de Jehová que ellos no creen en milagros, no creen en que Jesucristo sana y restaura. Yo le decía, y si viene una persona con una enfermedad, ¿qué hacen? Pues lo enviamos al médico. Y si trae un problema, pues algún otro problema, dice, pues lo enviamos al psicólogo, lo enviamos al psiquiatra. Y el poder de Dios, hermano. Y entonces Cristo, hermano, santo es el Señor. No, hermano, tenemos un Cristo de poder, hermano, que hace cosas grandes. Tenemos que confiar en Él. Gloria a Dios. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo, y partió los panes partió y lo dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y dice que entonces agarró los panes, hermano, mandó a la multitud a recostarse, porque Dios es un Dios de orden, hermano, y oró, hermano, y los panes se multiplicaron, hermano, y Jesús les dijo, ahora denles de comer, hermano. Jesús usó la vida de los apóstoles para darle de comer a una multitud. Y Dios quiere, hermano, que nosotros, hermano, seamos un instrumento de Dios. Que usted y yo, hermano, busquemos la presencia de Dios, hermano, porque allá afuera, hermano, hay una multitud. Hay mucha gente, hermano, que tiene necesidad, que necesita un testimonio, que necesita la palabra de Dios, hermano. Hay mucha gente que está sedienta de Dios, hermano. Hay mucha gente que necesita de Cristo Jesús en su vida, hermano. Pero Dios, el Señor Jesús, me dice que bendijo los panes y les dijo, ahora denles de comer a la multitud. Él mandó a los discípulos, hermano, para que le dieran de comer a la multitud. Y bueno, hermano, yo a veces los miércoles y los sábados con otra hermanita que también a veces viene, estamos saliendo a repartir folletitos, estamos saliendo a orar por la gente, y vamos, hermano, nos metemos a las colonias y vemos mucha necesidad, hermano, muchísima necesidad, pero entonces uno se pregunta, ¿y dónde están las demás iglesias? ¿Y dónde están los demás pastores? ¿Y dónde está la iglesia de Cristo, hermano? Hay hospitales llenos de enfermos, hermano. Hay mucha necesidad en este mundo, hermano. Y Dios quiere usar cada una de nuestras vidas, hermano, para nosotros darle de comer a esa multitud, hermano. La iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que empezar a hacer la labor, hermano. La iglesia tiene que levantarse en fe. Y nosotros como iglesia de Cristo, hermano, tenemos que levantarnos también en fe, hermano, y nosotros clamar a Dios, hermano. Dice que el Señor Jesús tuvo compasión de la multitud y le dijo a los discípulos, rogar al Padre de la mies que envió obreros a la mies, ¿verdad? Que envió obreros, hermano. Y yo le estoy orando, hermano, que esta iglesia sea una iglesia, hermano, que pueda ser una iglesia evangelizadora, hermano. La iglesia ha dejado de evangelizar. La iglesia ha dejado de hacer su labor, hermano. Y como iglesia tenemos que empezar a hacer la labor que Cristo nos mandó. La gran comisión, hermano, de ir y compartir la palabra de Dios, ¿verdad? De ir y compartir el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Hay mucha necesidad, hermano. Y dice que Jesús bendijo los panes, gloria a Dios, y les dijo a los discípulos, ahora denlo a la multitud, hermano. Y los discípulos agarraron los panes y empezaron a repartir a la multitud. Y le dio de comer el Señor Jesús a toda una multitud. Pero ¿a quién usó, hermano, el Señor para darles de comer a la multitud? A sus discípulos. Y ahora Dios quiere usar nuestras vidas, hermano, para el Señor alcanzar más almas. Dios quiere usar nuestras vidas, hermano. Usted y yo podemos ser un instrumento de Dios, hermano, para alcanzar las almas, para alcanzar esas vidas, hermano. Yo le digo, hace mucho tiempo, hermano, yo iba yo a alguna iglesia, yo predicaba mi testimonio,
Y luego me invitaban a alguna otra iglesia, me decían, pastor, venga a predicar su testimonio. Y yo predicaba mi testimonio, ¿verdad? Así como cada uno de ustedes tiene un gran testimonio, hermano, el hermano Arturo. Cada uno tenemos un testimonio muy grande de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo iba y compartía ese testimonio. Y luego, hermano, decía el pastor, mi pastor, hermano, decía, ¿quién quiere dar un testimonio? Y yo veía que nadie quería compartir su testimonio. Y decía, yo compartía mi testimonio, hermano, porque yo estaba agradecido de lo que Dios había hecho en mi vida. Y luego el siguiente domingo, ¿quién quiere dar su testimonio? Yo. Iba yo a otra iglesia, hermano, y decían, ¿quién quiere dar tu testimonio? Y yo, hermano, yo quiero predicar, yo quería, hermano, compartir mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Imagínese, hermano, a punto de morirse un hijo y la esposa, hermano, a punto de morirse, los médicos me dijeron que no había esperanza. Y después Dios hace un milagro grande en mi vida. Yo estaba agradecido con Dios. Yo quería hablarle a todo el mundo lo que Cristo había hecho en mi vida. Y hermano, y entonces hermanos decían, ¿quién quiere compartir su testimonio? Yo. Pero luego decían los hermanos, ahí viene el hermano Sergio, ya no sabemos el mismo testimonio. Iba yo a alguna campaña y decían, no, ese ya no lo sabemos. Y decía el pastor, pero pues es que ustedes no quieren compartir su testimonio. Y a mí me gustaba, hermano, pero hasta que un día, hasta un pastor dijo, no, dice, es lo mismo, ya no lo sabemos. Entonces, hermano, ¿sabe qué me pasó, hermano? Yo me empecé a sentir triste. Dije, bueno, ya decían, ¿quién quiere compartir su testimonio? Pues yo ya me quedaba callado, hermano, porque todo el mundo ya no querían escuchar ese testimonio, hermano. Ya después ya no quería yo ni predicar, yo me sentía mal, hermano. Y de momento, hermano, pasó mucho tiempo. Y después se fui en Córdoba, hermano, en un hospital, un sanatorio. Iba yo pasando por ese sanatorio y sale un pastor, hermano Sergio, Dios le bendiga a ese pastor. No le había visto durante, no sé, 2, 3 años. Y algún día oyó mi testimonio. Hermano Sergio, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Bien, pastor. Y me dice, ¿qué cree, hermano? Me acordé de usted ahorita. Es que vino a orar por una persona, una hermana que está muy grave, su hijo está muy grave, y le acabo de compartir su testimonio. De veras, hermano, sí, le acabo de compartir su testimonio. Estaba igual que usted, su esposa bien grave, a punto de morir su hijo. Y me invitaron y yo me acordé de usted y le compartí su testimonio. ¿Y qué cree, hermano? Dice, se convirtió a Cristo. Y oré por ella, dice, y Dios la sanó, Dios la restauró. Y me dice el hermano, nunca dejes de compartir tu testimonio. Nunca te detengas, sigue hablando la palabra de Dios. El Señor les dijo, no tienen necesidad de irse, denles de comer. Cuando alguien venga, hermano, y le platique, hermana Sandy, mire que Sandy, yo tengo un problema, que mi esposo, que esto y que el otro. Hermana, compártale. Háblele de Cristo. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, hermano. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Allá afuera, hermana Camila, hay mucha gente que necesita el pan, que necesita oír palabras de Dios, que necesita oír lo que Dios ha hecho en medio de su vida. ¿Qué dice en el libro de Daniel? Daniel decía, porque las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Hable la palabra de Dios, hermano, testifique, háblele a su vecino, háblele a su familia, hermano, háblele a la gente de Cristo. El Señor les dijo, no tienen necesidad de irse a esa multitud, denles ustedes de comer. Pero ¿qué dijeron los discípulos? Señor, ¿de dónde les vamos a dar? Gloria a Dios. ¿Qué hacemos con los enfermos, hermano? ¿Los mandamos al hospital, hermano? ¿Los mandamos al psicólogo? Hay gente, hermano, que me dice, pastor, hoy no puedo ir porque estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra. Yo no digo que no vaya, hermano. Yo digo que confíe en Jesucristo. Él es más grande, hermano, que todo médico. Él es más grande que la psiquiatría, que la psicología, que la ciencia, que la medicina, hermano. Cristo tiene poder, hermano. Él es todopoderoso. Él es grande, hermano. Dice la palabra de Dios que Él hace volver el corazón de los padres a los hijos. Él restaura hogares, Él restaura matrimonios, Él restaura vidas. Él hace cosas grandes y maravillosas, hermano. Pero nosotros tenemos que creer en ese Cristo de poder. El Señor les bendijo los panes y les dijo, denles de comer. Denles de comer, ¿verdad? Y usó la vida de los discípulos para darle de comer a esa multitud, hermano. Hermano, yo le invito a que usted, hermano, comparta la palabra de Dios. Háblele a su familia, háblele a sus hijos, háblele a sus vecinos, hermano. Gloria a Dios, hermano, porque estamos viviendo los tiempos finales, hermano. Usted no sabe
lo que Dios puede hacer en medio de su vida, hermano. Dios puede hacer cosas grandes. Hermano, yo voy a terminar. Hace un tiempecito, mi pastor allá en Córdoba, íbamos a muchas campañas, a muchos eventos, y me decía Sergio, dice, mañana vamos a ir a un sepelio, murió un siervo y vamos a ir, y me decía, y prepárate porque tú vas a predicar. Y decía, yo voy a predicar, hermano. Sí, dice, tú vas a predicar. Pero cuando yo comencé en el camino de Dios, hermano, yo no iba a los velorios. A mí me daba muchísimo miedo, hermano, ir a los velorios, porque soñaba yo en la noche los muertos y me daba muchísimo miedo. O sea, yo no iba a ningún velorio jamás. Yo no iba, hermano. Y me decía el pastor, prepárate porque un día tú vas a predicar. Y sí, me tocó una vez predicar, hermano, donde murió una hermana. Y luego cuando llegamos a esa casa, empezaron a decir que se había movido, que habían visto que movían los ojos, y yo dije, ay Señor, y trajeron al médico porque dijeron que a lo mejor estaba vivo, hermano, y trajeron un médico, y dijo el médico, no está vivo, dice, ya está bien muerto. Y entonces una hermana que estaba ahí, una pastora, dijo, ¿sabe qué? Dice, vamos a comenzar el servicio antes de que despierte. Y me pusieron a predicar, hermano, y estaba el fénitro, hermano, y yo estaba así predicando, con un miedo, hermano, y empecé a predicar la palabra de Dios, y en ese velorio se convirtió una persona, hermano, una familia se convirtió, y entonces empecé Dios empezó a usar mi vida. Pero en otra ocasión el pastor me dice, mañana vamos a ir, había muerto otro siervo, y dice, vamos a ir a predicar. Y entonces, hermano, yo estaba en mi casa, y yo estaba con mi Biblia, así como luego nuestra hermana Lai está leyendo su Biblia, ¿verdad? Pero Dios quiere usar nuestra vida, hermano. Déjese guiar por Dios. Métase más en la presencia de Dios. Y yo estaba ahí esperando al pastor y no llegaba, hermano. Dice, a las 11, no me acuerdo a qué hora era en la mañana, paso por ti. Le digo, sí, pastor, ya que lo espero, yo estaba cambiado, yo estaba listo, hermano, con mi Biblia, trazando un mensaje, porque me decía, tú vas a predicar. Y bueno, pues lo que el pastor diga. De momento viene la voz de Dios y me dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y digo, Señor, ¿cómo es esto, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Y me vuelve a venir la voz de Dios, hermano, estaba orando, y el Señor me dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y yo me hinqué, hermano, y empecé a orar. Yo no entendía lo que Dios me estaba hablando. Y vuelve a venir la voz de Dios y me dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Dios quiere usar nuestra vida, hermano. Prepárese, hermano, busque de Dios, métase con Dios, hermano, y crea en un Cristo de poder. Cuando le llaman a orar por un enfermo, hermano, ore por él y crea que Dios va a hacer el milagro, hermano. Créalo, hermano, porque a todos Dios nos dio ese poder y esa autoridad. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús los enfermos sanan. En el nombre de Jesús, hermano, porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces ahí estaba yo con mi Biblia y me dice el Señor, sal de tu casa y camina. Y ya estaba esperando el pastor, me dice, sal de tu casa y camina. Y yo agarro mi Biblia, hermano, y empiezo a caminar. Y empiezo a caminar. Y después me dice, Señor, vete por esa calle. Y yo me fui por esa calle, hermano, y salía una vía. Y cuando salí, hermano, me dice, ahora camina por toda la vía. Digo, Señor, pero en la vía ya no hay nadie, había cañales. Y el Señor me decía, camina y ve que yo te envío. Y la voz de Dios es fuerte, hermano. La voz de Dios es poderosa. Dice la Biblia que la voz de Dios es como las muchas aguas, hermano. Como les estruendo, la voz de Dios es poderosa, hermano. Y digo, Señor, lo que tú me digas. Y voy caminando, hermano, y me encuentro como 15 drogadictos, hermano. Estaban drogados. Y me dice el Señor, háblales mi palabra. Y yo en mi mente decía yo, pero va a venir el pastor y me va a buscar. Y me decía, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú predica mi palabra. Y les empecé a hablar de Cristo, hermano. Que Cristo tiene poder, que Cristo cambia, que Cristo transforma. Y me dice uno de los que estaban drogados, dice, ¿tú dices que Cristo tiene poder? Digo, sí, Él tiene poder para cambiar tu vida. Dice, vamos a traer una mujer que está endemoniada y que me la traen ahí, hermano. Que me la traen. Y esa mujer, hermano, hacía bien feo y yo no sabía, y yo solito, hermano, yo no sabía qué hacer. Pero Cristo es un Cristo de poder en medio de la vía, hermano. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y que me trae esa mujer, hermano, y le empiezo a hablar de Cristo. Y empiezo a predicarle la palabra de Dios. Y decía yo, Señor, sujétala, tú tienes poder. Y mi hermano, yo no sé por qué me está trayendo el Señor este recuerdo, hermano. Y le empezó a hablar de Cristo. Le digo, Señor, la pongo bajo autoridad. De momento, cuando dije esas palabras, esa mujer cayó de rodillas, hermano, y fue libre.
y se entregó a Cristo, hermano. Y luego le empecé a hablar a los drogadictos y uno sacaba un cuchillo y otro me amenazaba, hermano, y ya no sabía qué hacer. Pero hermano, ¿qué podemos hacer con este mundo, hermano? La iglesia no puede estar distante. Cristo le dio poder y autoridad a la iglesia. Jesús le dijo, no dejen que se vayan. Están conmigo, tráigamelos. Hermano, tenemos que orar. Estamos viviendo el último tiempo y tenemos que prepararnos para la última gran cosecha que se viene. Porque estamos viviendo el último tiempo, hermano. Cristo está a punto de venir por su iglesia. Él está a punto de venir por su iglesia, pero la iglesia no está preparada, hermano. La iglesia está durmiendo. Hermano, ¿a quién traemos? A los apóstoles, a los famosos apóstoles que vemos en la televisión, hermano. Sí, esos apóstoles, supuestos apóstoles, hermano, cuando vino la contingencia, hermano, esos que hacen milagros, ¿a dónde estaban? Se escondieron, hermano. No estaban, porque son falsos. Que es pura mentira, hermano. Pues yo le digo, yo hermano, cuando veo una iglesia donde dicen que son apóstoles, hermano, yo huyo de eso, hermano. Eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Viene la última cosecha, pero la iglesia no está preparada. Y tenemos que prepararnos como iglesia, hermano. Tenemos que prepararnos, hermano, para la última gran cosecha, donde creemos que el poder de Dios se va a derramar. Pero la iglesia tiene que creer en ese Cristo vivo de poder, hermano, que hace milagros, que hace señales, que hace maravillas, hermano. Cuando la iglesia empieza a creerle a Dios, hermano, entonces podremos ver en los hospitales gente sanando, gente transformada por el poder de Dios, hermano. Bendito sea el Cordero. Entonces yo estaba ahí hablándole a esa gente, hermano, y unos sacaban el cuchillo y me decía, te voy a matar. Yo le decía, mira, Cristo te ama, y aunque tú me mates, Cristo te ama, hermano. Y al final, hermano, todos se entregaron a Cristo, hermano, para la gloria de Dios. Y yo, hermano, le doy la gloria a Dios, hermano, porque sé que tenemos un Cristo vivo de poder, hermano. Me regresé a mi casa, me puse a orar, y me decía el pastor, ¿y dónde estabas? ¿Qué pasé a buscarte a tu casa? No estaba, hermano, me fui a otro lugar, pero era que Dios me había mandado, hermano. Gloria a Dios. El Señor usó la vida de los discípulos, hermano, para darle de comer a una multitud, hermano. Él usó la vida de los discípulos, multiplicó los panes y les dijo, denles de comer. Y dice, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice que los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios he sido uno de los milagros más extraordinarios que Dios ha hecho. ¿Y qué nos enseña este pasaje también, hermano? Que Él no solamente quiere sanarnos, quiere restaurarnos, nuestra economía, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Todo Dios quiere hacer en medio de nuestra vida, hermano. Pero nosotros tenemos, hermano, que buscar la presencia de Dios, hermano. Gloria a Dios. Con un poco de alimento, hermano, Él pudo multiplicar el alimento y darle de comer a una multitud. Es decir, hermano, nosotros somos poquitos, hermano, pero debemos prepararnos, hermano, para hacer la obra de Dios. Yo recuerdo, hermano, en una iglesia donde yo comencé esa misión, éramos, hermano, poquitos como aquí. Nos pusimos a orar, nos pusimos a hacer vigilia, nos pusimos a hacer ayunos, hermano, y poquito a poquito Dios fue trayendo gente, hermano, a la iglesia. Luego a los domingos hacíamos cadenas de oración todos los domingos, hermano, y al cabo de unos meses, hermano, empezaron a llegar gente enferma, y vi gente sanar de cáncer, gente sanar de paralíticos. Vimos muchos milagros extraordinarios, hermano, que Dios hizo, hermano. Y me tocó verlo, hermano, como un paralítico se levantó de la silla de ruedas. Eso es lo que Cristo quiere de su iglesia, hermano, que nosotros nos preparemos, hermano, cada uno de nosotros, hermano, prepararnos en ayuno, en oración, en la presencia de Dios, hermano, porque Dios quiere usar nuestra vida, hermano. Gloria a Dios. Así que pues hay que prepararnos, hermano. Cristo ya viene pronto. Debemos seguir adelante, hermano. Gloria a Dios. El Señor le dio de comer a una gran multitud. Gloria a Dios. Así que vamos a prepararnos cada uno de nosotros
y que Dios obre en medio de nuestras vidas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta tarde y que Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Oramos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Padre bendito, en esta tarde, Señor, por tu palabra que no huele vacía, por tu palabra que es santa, por tu palabra que es poderosa. Bendito Cristo, ayúdanos a seguir adelante, a prepararnos cada uno de nosotros, nuestras vidas, Señor. Queremos ser un instrumento para obrar, Señor, en los hospitales, en los lugares donde hay mucha necesidad. Padre bendito, yo te ruego, Señor, para que tú levantes una iglesia, Señor, que pueda evangelizar, una iglesia que haga la labor que tú nos has encomendado, Señor. Y hay gente afuera en las calles, hay gente en los hospitales, Señor, que necesita oír un testimonio de mis hermanos, Señor, que necesita oír una palabra de consuelo, de aliento en sus vidas. Y ayúdanos a hacer una iglesia evangelizadora, a hacer una iglesia, Señor, que se levante en fe, Padre bendito, para ir a las calles, ir a los hospitales, Señor, allá donde está la necesidad. Yo te ruego por cada uno de los hermanos que tú los llenes de tu presencia, Padre, que tú los ayudes, Padre bendito. Gracias te doy, bendito Cristo de la gloria. Gracias te doy, Padre santo. Mira, Señor, también te ruego por mis hermanos que hoy están aquí, los que están escuchando esta transmisión, Señor, para que tú obres en medio de sus vidas, sana sus enfermedades, consuela sus vidas, resuelve cada uno de sus problemas, bendito Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre bendito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.